Creed en sus profetas. Miércoles 27 de agosto 2025, Números 16. Rebelión de Coré y su grupo. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación nombrados de la asamblea y hombres de renombre. Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron: «Basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues se enaltecen ustedes sobre la asamblea del Señor?». Cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: «El Señor dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien sea santo lo hará que se acerque a él, y a quien escoja lo hará que se acerque a él. Hagan esto Coré y todo su grupo. Tomen incensarios. Mañana pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja, aquel será santo. Basta ya de ustedes, oh hijos de Leví». Moisés también dijo a Coré: «Escuchen por favor, hijos de Leví. ¿Les parece poca cosa que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel y los haya acercado a sí mismo para realizar el servicio del tabernáculo del Señor y para estar delante de la congregación a fin de servirles? Él te ha traído a su lado y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y procuran también el sacerdocio. Por tanto, contra el Señor se han juntado tú y todo tu grupo, pues ¿quién es Aarón para que murmuren contra él?». Entonces Moisés mandó llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: «No iremos. ¿Te parece poca cosa que nos hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y miel, a fin de hacernos morir en el desierto, para que también insistas en enseñorearte sobre nosotros? Tampoco nos has traído a una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de campos y viñas. ¿Vas a sacar los ojos a estos hombres? No iremos». Entonces Moisés se enojó muchísimo y dijo al Señor: «No aceptes su ofrenda, ni siquiera un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho daño». Después Moisés dijo a Coré: «Preséntense mañana tú y todo tu grupo delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Tomen cada uno su incensario y pongan en ellos incienso, y acérquense delante del Señor, cada uno con su incensario, 250 incensarios, también tú y Aarón, cada uno con su incensario». Tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso, y se pusieron de pie con Moisés y Aarón a la entrada del tabernáculo de reunión. Coré ya había reunido contra ellos a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor se apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: «Apártense de en medio de esta congregación, pues voy a consumirlos en un instante». Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: «Oh Dios, Dios de los espíritus de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, ¿te has de enfrentar contra toda la congregación?». Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: «Habla a la congregación diciendo: apártense de los alrededores de las moradas de Coré, Datán y Abiram». Castigo de Coré y su grupo. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron tras él. Luego habló a la congregación diciendo: «Apártense de las riendas de estos hombres impíos, no toquen ninguna cosa suya, no sea que perezcan con todos sus pecados». Se apartaron pues de alrededor de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Datán y Abiram salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños, y Moisés dijo: «En esto conocerán que el Señor me ha enviado para que hagan todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si les acontece solo la misma suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra abre su boca y se los traga, junto con todo lo que pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres han menospreciado al Señor». Aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres que eran de Coré, junto con todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol.
la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Y todo Israel, los que estaban a su alrededor, huyeron al grito de ellos porque decían: no sea que la tierra nos trague a nosotros también. Después salió fuego de parte del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los incensarios de Coré como recordatorio. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y que esparza las brasas a distancia, porque están santificados. En lo que respecta a los incensarios de estos que pecaron a costa de sus vidas, de ellos se harán láminas para revestir el altar, por cuanto han sido presentados delante del Señor, están santificados y servirán de advertencia a los hijos de Israel. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados y los hicieron láminas para cubrir el altar, como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón ha de acercarse para ofrecer incienso delante del Señor. No les suceda como a Coré y a su grupo, conforme a lo que había dicho el Señor por medio de Moisés. Mortandad en la congregación. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes han matado al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto, y se manifestó la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo de reunión, y el Señor habló a Moisés diciendo: apártense de en medio de esta congregación, porque voy a consumirlos en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros, y Moisés dijo a Aarón: toma el incensario, pon fuego del altar en él, y pon incienso en él. Ve rápidamente hacia la congregación, y haz expiación por ellos, porque se ha encendido la ira del Señor, y la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón tomó el incensario, como le había dicho Moisés, y corrió al medio de la asamblea. Y he aquí que la mortandad ya había comenzado entre el pueblo. Él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso de pie entre los muertos y los vivos. Así cesó la mortandad. Los que murieron a causa de la mortandad fueron 14,700, además de los que murieron por causa de Coré. Después, cuando la mortandad había sido detenida, Aarón volvió a donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo de reunión. Patriarcas y Profetas, capítulo 25, el Éxodo. Ceñidos con el cinto, las sandalias calzadas y el bastón en la mano, el pueblo de Israel permanecía en silencio reverente y sin embargo expectante, mientras esperaba que el mandato real les ordenara ponerse en marcha. Antes de llegar a la mañana, ya estaban en camino. Durante el tiempo de las plagas, ya que la manifestación del poder de Dios había encendido la fe en los corazones de los siervos y había infundido terror en sus opresores, los israelitas se habían reunido poco a poco en Gosén. Y no obstante lo repentino de la huida, se habían tomado ya algunas medidas para la organización y dirección de la multitud durante la marcha, dividiéndola en compañías bajo la dirección de un jefe cada una. Y salieron, eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Éxodo 12, 34 al 39. Esta multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel, sino también de un número mayor de individuos que trataban únicamente de escapar de las plagas, o que se unieron a las columnas en marcha por pura excitación y curiosidad. Esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un tropiezo para Israel. El pueblo llevó consigo también ovejas y muchísimo ganado. Estos eran propiedad de los israelitas, que nunca habían vendido sus posesiones al rey, como lo habían hecho los egipcios. Jacob y sus hijos habían llevado su ganado consigo a Egipto, y allí había aumentado grandemente. Antes de salir de Egipto, el pueblo, siguiendo las instrucciones de Moisés, exigió una remuneración por su trabajo que no le habían sido pagado, y los egipcios estaban tan ansiosos de deshacerse de ellos que no les negaron lo pedido. Los esclavos se marcharon cargados con el botín de sus opresores. Aquel día completó la historia revelada a Abraham en visión profética siglos antes. Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis 15, 13 y 14. Se habían cumplido los 400 años,
En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. Éxodo 12, 40, 41 y 51. Al salir de Egipto, los israelitas llevaron consigo un precioso legado, los huesos de José, que habían esperado por tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios y que durante los tenebrosos años de esclavitud habían servido de manera de recordatorio que anunciaba la liberación de los israelitas.